Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 1 de abril del año 2025, martes cuarto de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 9 al 9 y versículo 12. En aquel tiempo, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que mira al oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de agua salada y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por doquiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Hermanos, estamos avanzando en esta cuarta semana y ya la siguiente semana, el siguiente domingo, es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, mejor conocido como el Domingo de Ramos. Y el Señor nos está diciendo en esta lectura a través de Ezequiel cómo es su palabra. Su palabra la compara con ese torrente de agua que sale del templo. Él es el templo, el lugar donde en la antigüedad se le adoraba, donde se le encontraba. Él es, como luego se va a decir a su Hijo, Él es el templo vivo, las aguas vivas que emanan de los pies del Señor. Vemos cómo Ezequiel va caminando y se va hundiendo en ellas. Así son esas aguas, cómo van inundando y cómo te van atrapando y cómo te van saneando. Por eso también habla de las orillas, de los árboles que están ahí. ¿Y cuál va a ser la característica de esos árboles? Que siempre estarán verdes, siempre tendrán follajes, siempre darán fruto. Y por último nos está diciendo: todo aquel que toque esta agua, todo aquel lugar donde lleguen estas aguas, quedarán saneadas. Por eso compara aquel mar salobre, aquel mar salado, y cuando lleguen estas aguas, saneará todo ese lugar. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos.
bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía cosas en sábado. Hermanos, dos enseñanzas de este Evangelio de Juan en este caminar hacia la Cuaresma, en este caminar y hacia la entrada triunfal del Señor. Primero, la piscina representaba aquel lugar donde las personas creían que el ángel bajaba y le daba un poder curativo a esa agua. Por eso es que corrían y quedaban sanos. Pero la sanación no venía propiamente del agua, ni de que el ángel bajara y las tocara y las agitara. Venían de la fe que le tenían a ese evento. Pero sin embargo Jesús llega y sana a esta persona que lleva tantos años esperando ahí con su enfermedad. Simplemente lo cura. Él hace una simple pregunta: ¿quieres curarte? Pero aquella persona le respondió, no le dijo un sí, no le dijo un si tú quieres, cúrame. Simplemente le dio la explicación de que no podía llegar a la piscina porque alguien más le ganaba. Jesús, al ver la fe que este hombre tenía de curarse, lo cura. Le da la salvación de cuerpo. Sin embargo, aquella persona simplemente no entendió qué es lo que estaba pasando. Y al contestar a los judíos, de alguna manera, condenó a Jesús. Sabemos que Jesús hacía la curación el día que fuera, a la hora que fuera, porque lo importante es el hermano y no el día. Lo importante es curar al necesitado, al enfermo, y no precisamente estar atento al precepto, que en este caso es el precepto del sábado. Por eso esta segunda enseñanza que nosotros debemos de tener aquí es que Jesús nos sana, a pesar de nuestras supersticiones, a pesar de que nosotros pensamos que la salvación está en otro lado y no en Él. Él nos salva, nos llama y nos lleva, nos avanza hacia el camino del Padre, hacia el camino del reino. Por eso, hermanos, en esta última semana de Cuaresma, pongamos nuestra fe en Jesús, no en esas supersticiones, como en este caso es el agua, es la burbuja, es pensar que el ángel baja y le da ese poder mágico, ese poder curativo a ese lugar. Hermanos,
La verdadera salvación y la verdadera curación está en la palabra de Dios, en el Evangelio, que es Jesús. Hermanos, Dios los bendiga.